como te comentaba, nos quedamos la vez pasada en la enseñanza. Enseñar implica señalar así, bueno, implica decir a dónde va algo. Si te fijas también, es muy parecido al concepto de señalar. Enseñar y señalar suena como que algo tiene algunas semejanzas y es precisamente porque tienen la misma fuente. ¿Qué significa comunicar o dirigir una información hacia algo en particular? Eso es lo que es la enseñanza. Ya en un concepto un poquito más concreto, es una actividad humana, le llamamos así porque solamente los seres humanos lo hacemos, de una manera intencional. Bueno, en su momento vimos que las características de la educación corresponden, entre otras cuestiones, la intencionalidad. Yo voy a enseñar, sí y solo sí, existe la intención de ambas partes. Si tú no quieres aprender, perdón por ponerlo así como ejemplo, pero si alguien no quiere aprender algo en particular, no lo va a hacer. Tiene que haber una especie de intención. Y la enseñanza es eso, es tratar de capturar ciertas características, ciertos elementos o ciertas ideas a partir de lo que te comunica, en este caso, el docente o el profesor. ¿Ok? Esta actividad se basa en las influencias de una persona sobre otra. Uno en particular, como profesor, va a influenciar, es decir, va a todo mi conocimiento. Tú estás como ávida de recibir la información y todo lo que yo te vaya diciendo lo vas a capturar en tu memoria para bien, para tu bien, para tomarlo como herramienta. Y eso obviamente va a implicar de que todo lo que yo diga sea verdadero, uno. Dos, que te sea útil, porque si en ocasiones esa información que te doy no corresponde o no es útil para tu vida diaria, simplemente no lo vas a querer tomar. Hay personas que pueden hablarle y hablarle y hablarle y simple y sencillamente no va a querer entender porque no le es útil esa información. Entonces, eso en la parte de la enseñanza es muy importante saber cómo llegar a las otras personas, cómo llegar en su mente, y para eso necesitamos una estrategia, una metodología que nos lo da la didáctica. ¿Ok? Enseñar es hacer que el alumno aprenda. Casi nada, de verdad. Es dirigir el proceso de aprendizaje. Se puede interpretar en diversos sentidos, como ya te había comentado. Un sentido originario, enseñar equivale a transmitir conocimientos o instruir. Si te digo, levántate y ve por unas cosas, te estoy instruyendo. No sé si esa parte implique que tú aprendas respecto a esas instrucciones, pero sí va tu cerebro, bueno, en este caso tu memoria, lo va a captar para determinar si lo que o lo que yo te estoy señalando es correcto o no. Si te fijas, hay instrucciones que son bien asimiladas por las personas, que le llamamos un saber bueno. Hay otros que son instrucciones de saber muerto, que implican de que yo te dé algún tipo de instrucción, pero esas instrucciones para ti no te sirven absolutamente de nada. Si yo te digo eso, de que, por ejemplo, si tienes ganas de ir al WC, yo te puedo darte las instrucciones y lo vas a tomar como algo positivo porque tú tienes esa necesidad. Si yo ahorita en este momento te digo dónde se encuentra, tú me dices, profesor, pues, vengo aquí todos los sábados, sé dónde tengo que ir. Entonces, esas instrucciones que me estás dando no son las idóneas o simplemente no me interesan. Eso es lo que, en este caso, lo que necesitamos es que la instrucción implique un aprendizaje, una enseñanza, que te dirija a la persona de tal manera de que le vaya siendo útil en algunas cuestiones. En este caso, la didáctica te va a ayudar a presentar metodologías y, sobre todo, para que tengas una estrategia sobre las personas con las que te estás comunicando. Como logro o adquisición de aprendizaje, como proceso de organización de las experiencias de aprendizaje de los alumnos. También implica, de lo que tú sabes, darles ejemplos a los alumnos
para ver de que se pueda aterrizar. En ocasiones nos vamos con pura teoría, puras teorías, y al final, simple y sencillamente, el profesor nunca te dijo dónde aplicarla. Salimos al mundo real y resulta de ser de que todo lo que me dijo el profesor, pues no sé cómo aplicarlo, porque nunca me enseñó cómo hacerlo, nunca generó ejemplos. Muchas ocasiones, y sobre todo en materia de medicina, que es donde prácticamente todo tiene que ser a través de, literalmente eso, práctica, vivido, para poder obtener esas herramientas. Estar utilizando las manos para cirugías o para utilizarlo en cuestiones de urgencias quizás, pero necesitamos ciertas experiencias y eso lo vamos a tener a través del aprendizaje, pero combinándolo con ese tipo de ejemplos. Vámonos. Como actividad intencional, como ya te había dicho, como una actividad normativa. El aprendizaje también se hace a través de normas. Pasan mal, profesor, pues, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando empezamos, presentamos algunas reglas muy sencillas quizás y muy superficiales quizás, pero por ejemplo la universidad tiene algún tipo de reglas. La universidad tiene que cumplir ciertas reglas para poderse certificar y poder estar aquí abriendo sus puertas y poder enseñar. Si no tuviera esos certificados, no estaríamos aquí. Simple y sencillamente porque no estaríamos cumpliendo con esas normas. Actividades interactivas. Hacemos este tipo de situaciones cuando no podemos hacer esto, simple y sencillamente no existe manera de enseñar. Tiene que haber las dos personas, quien está siendo instruido y quien es el instructor. ¿Ok? Y a una actividad reflexiva. Generalmente es lo que trato de hacer con mis clases. Puede haber una forma de nomás estar hablando y hablando y hablando, pero necesitamos también pensar lo que estamos recibiendo. A lo mejor lo que estoy diciendo para ti suena como algo ilógico o algo que no debería de ser. O a lo mejor me puedes decir, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, profesor? Usted está mintiendo por esto y por esto. Ahí ya hay una reflexión de tu parte hacia mí respecto a quizás una crítica o bien a lo mejor conocedora de la verdad, puede refutar lo que estoy señalando. En ocasiones, o en algunas ocasiones, mejor dicho, los profesores no permiten este tipo de reflexividad. Simplemente llegan, empiezan a dictar o empiezan a hablar y no permiten absolutamente a nadie hablar. Yo soy el jefe en este momento de esta aula y por lo tanto lo que yo diga es lo que se va a hacer. Obviamente, pues bueno, en lo particular y actualmente eso no va frente a las normas sociales y sobre todo, eso no permite en absoluto en la enseñanza. ¿Ok? Bueno, a diferencia de lo que te acabo de comentar del aprendizaje, también está la instrucción de instruyere, que significa construir dentro. Es algo muy padre, porque es la parte más sencilla de conocimiento por parte de nosotros como personas. Lo que te decía al principio, si yo te doy ciertos pasos a seguir, tú puedes señalar que lo que te estoy diciendo es bueno o malo. Todo eso va a depender de ti, solamente de ti. Pero en ocasiones las instrucciones no conllevan algún tipo de conocimiento real. Por eso te decía que puede ser un saber muerto, o también muchos bueno, hay un autor que lo dice como un saber de guacamaya, perdón, de papagayo, perdón. Se llama así porque son instrucciones que se repiten. O sea, es estar hablando y hablando y dar ciertas instrucciones. No sé si te acordarás, por ejemplo, los lunes, en las mañanas, en primaria sobre todo, hacían honores a la bandera. Y era tomar distancia, cantar, hacer juramento a la bandera, y todo eso está bien. Al final de cuentas, te da como una especie de cultura cívica. ¿Cuál es el problema? Que no les da significado. Si no le da significado a esas instrucciones que le dicen tomar distancia, ¿por qué tomamos distancia? Porque necesitamos orden. Y también para tu espacio vital, porque hay personas que requieren ese espacio para poder desplayarse o explayarse o disfrutar de por lo menos lo que tienes alrededor. Entonces, ¿hay orden? ¿Por qué hay orden? Porque se necesita, porque tienes que mantener esa orden, no solamente a una persona, sino a no sé cuántos, me acuerdo. Yo en lo particular en primaria éramos alrededor de 1000 alumnos.
divídelo en grupos, y era primero B, segundo B, y así sucesivamente, todos en línea, en orden de estatura, y sobre todo tienen que estar firmes, tomar distancia y todo eso. Son instrucciones que a lo mejor para la profesora o para la directora es algo bueno, pero para el alumno, si no le dices qué, no le va a entender y solamente lo va a hacer porque se lo están repitiendo. Tiene que haber una instrucción que genere algún tipo de conocimiento. Me acuerdo perfectamente que en una vez hice un examen en donde en las instrucciones estaba para sacar el 10. Decía en las instrucciones, por favor, una vez que hayas leído lo que te estoy comentando, por favor, solamente, y así en letras grandes, solamente responde las preguntas 1, 3 y 4. Era lo único que les había dicho. Pues resulta ser de que nadie leyó las instrucciones. Estuvieron todo el rato, estuvieron haciendo el examen y yo en la torre. Pues, sí, yo no quería salir temprano y no podía porque no leyeron las instrucciones. Es un conocimiento, quizás efímero, pero ese tipo de situaciones te provocan alguna experiencia. Puede ser buena o puede ser mala, eso va a depender de quién la esté generando. Hay instrucciones que se vuelven adiestramientos, que es lo que a mí en lo particular lo considero como algo fuera de lo normal, porque se utilizaba mucho el adiestramiento para cuestiones de animales y sobre todo para imponer ciertas ideas. El adiestramiento es eso, es o instrucción, que la instrucción va de enseñar, como te estaba comentando, a lo parte superficial, o coerción o tortura. Hay personas que el adiestramiento implica incluso algún tipo de una mala educación mental. El decir, bueno, pasa mucho sobre todo en África, en donde a los niños los raptan o los secuestran para que aprendan a utilizar armas, aprendan a utilizar granadas, bueno, en fin, una serie de armas de fuego en donde para sobre todo atacar a quienes eran en su momento sus tribus. Hay muchos documentales al respecto y lamentablemente son instruidos o son adiestrados para eso, pero para cuestiones de orden, y uno, y dos, para que no piensen. El adiestramiento implica por sí mismo el hacer algo solamente por hacerlo porque alguien más te lo está señalando. Esa es la diferencia entre instrucción con conocimiento o sensato y lo que es la enseñanza, el aprendizaje. Nosotros cuando enseñamos, lo que queremos es a la otra persona hacerle un bien, darle valores, darle principios, y este tipo de situaciones no van al caso. ¿Okay? También hay otra cosa, otro sinónimo que utilizamos para la educación, que es la formación. ¿Qué es la formación? Es un proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar un estado de plenitud personal. Eso es muy importante y esa situación generalmente no lo vemos. El aprendizaje y la enseñanza nos van a llevar a formarnos. ¿Formarnos para qué? Eso decidimos nosotros. Es decir, si queremos ser licenciados en ciencias de la educación, tenemos que formarnos y lo vamos a hacer a través de principios y valores que estén focalizados a. Yo en lo particular, cuando hice mi licenciatura fue para la abogacía, para el licenciado en Derecho, y resulta ser de que mi formación era para eso, para utilizarlo en algún momento, las leyes, los procedimientos, los procedimientos para generar algún tipo de justicia. Al final de cuentas no lo utilicé, porque una cosa es la formación y otra cosa es la vocación. Y en muchas ocasiones la vocación puede más que la formación, aunque no se van a pelear. Una cosa es que se forme uno para una cosa, pero al final nos vamos terminando formando para otras. Es decir, me quiero formar para ser licenciado, pero al final, como mi vocación es otra, me empiezo a formar para ser docente. ¿Ok? De esta situación, de este tipo de educación, tenemos la formación de tipo general, que es el aprendizaje básico, que nosotros lo utilizamos siempre para poder obtener otras herramientas. ¿Cuáles son las básicas? Leer y escribir o contar. Esas, si te fijas, prácticamente en todo el mundo es lo primero que te enseñan. Aparte, bueno, primero obviamente no tanto a leer, primero te enseñan lo que es el lenguaje.
el lenguaje, y no cualquier tipo de lenguaje, el lenguaje originario o natural de tus papás o de la persona que te está enseñando. ¿Por qué? No me imagino a un niño que le estén enseñando inglés en un ambiente o en una zona en donde se esté hablando español. ¿Cuál es el problema? Puede haber un choque. Entonces, a lo más probable es de que te enseñen español, pero a la vez te enseñen otro lenguaje. Él se va a dar cuenta, o el niño se va a dar cuenta de que, si bien es cierto, te están enseñando otro lenguaje, te están también enseñando el que es de origen, el que le da a ese sentido a esa sociedad. Muchas ocasiones tenemos el problema de que estamos en una sociedad, llámese Estado de México, la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, y de repente, por X o Y circunstancia, te tienes que mover a otro estado. Cuando llegas a ese estado y ves sus usos y costumbres, hay un choque. Y siempre va a haber un choque por cuestiones de que uno se educa o se va transformando, se va formando para una sociedad en particular. ¡Ah! Está descargando esta cosa. Ay, está haciendo mucho calor esta cosa. Listo. Ya hay otra... bueno, y cuando llegas a otra sociedad, sus costumbres hacen que incluso puedes llegar a no, a no insertarte en esa sociedad, que en muchas ocasiones, y lamentablemente, es el problema de día a día. Aquí en Aguascalientes, si te has fijado, pues hemos tenido un índice muy elevado de personas que se quitan su vida, pero es porque no se sienten cómodos en la sociedad. Esa formación que te digo que es de tipo general, en ocasiones, bueno, aparte del tipo general, están los humanistas y específicas, pero todo este tipo de formaciones van encaminadas a estar insertos en esa sociedad. Y si esa sociedad no te acepta, lamentablemente, algunas personas sufren, y sufren mucho. ¿Ok? Entonces está también la formación humanística, que es el lenguaje, ya sabemos leer, escribir y contar. Ahora vamos a irlo interactuando con otros temas u otras actividades un poco más, más elevadas, que es, te repito, lenguaje, la forma en que hablamos y decimos una sola palabra aquí en México es algo muy bonito, porque el español, con una sola letra, puedes decir infinidad de cosas. Cuando dices ey, o yo, si te fijas, el contexto implica otras cosas y no dijiste otra cosa más que una letra o una palabra. Una palabra la podemos utilizar, se dice en materia, bueno, en nuestra materia es equívoca. Una palabra, una pequeña palabra puede significar muchísimas cosas. Por ejemplo, para mí, en el caso de la abogacía, el derecho, lo puedes utilizar como una facultad, como una materia, como un conjunto de normas, en fin, tiene una serie de connotaciones que van a significar lo mismo. Así también, la formación puede ser formar algún material, o puede ser su forma, o sea, su figura, o puede ser también otra serie de situaciones. Aquí le vamos dando ese contexto y vamos agregándole otras materias como son las ciencias sociales, filosofía, ciencias exactas, en donde vamos interactuando con algunas situaciones que son necesarias para estar en una sociedad o para hacer, para que ese conocimiento sea práctico. ¿Cuántas veces nos enseñaron a aprendernos las tablas de multiplicar, esas que son muy traumáticas, y al final de cuentas, si trabajas, no sé, en un lugar donde se utilicen los números, pues eso te va a servir y muchísimo, para que no, para que alguna otra persona no abuse de que no sabes de esa información, o bien, para que tú también seas justa al momento de resolver algún tipo de ese tipo de situaciones, ¿ok? Y también existe la formación específica, que es una preparación en concreto para una tarea, un adiestramiento, por eso te digo, o un entrenamiento mediante la ejercitación práctica. En ocasiones se utilizaba esto de adiestramiento, por ejemplo, para las personas
que se consideraban como esclavas, sobre todo en el siglo XIX, donde había muchos personas afrodescendientes que se utilizaban para eso y los adiestraban, literalmente, los utilizaban como animales, perdón lo digo entre comillas, porque actualmente afortunadamente ha cambiado esa situación, pero los utilizaban precisamente los adiestraban para utilizarlos como fuerza o porque eran muy resistentes a ciertas temperaturas. Lamentablemente todavía tenemos algunos vestigios de esa situación en algunos países que ya se va disminuyendo, pero falta todavía por hacer algo. Elementos que componen el acto didáctico. Muy sencillo, el alumnado y su aprendizaje. Necesitamos, ese es el elemento importante. Si no hay alumnos, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje sin alumnos. El profesor y su enseñanza. Tampoco no puede haber didáctica si no sabes qué le vas a enseñar a las demás personas. ¿De qué sirve estar yo aquí enfrente de ti si no tengo mi material, si no tengo cuál es el rumbo que voy a llevar y cuál es la meta? Si no tengo eso, la verdad, hasta tú me podrías decir, profesor, yo estoy aquí para que me enseñe y no me está enseñando absolutamente nada. Para eso también es uno de los componentes más importantes. Las materias y estructura. Cuando estamos hablando de licenciatura en Ciencias de la Educación, necesitamos ciertas materias para poder, al final, tener las herramientas que sean utilizadas allá en la sociedad. El contexto de la realización del currículum, es decir, el currículum se habla de aquellas materias que son ad hoc a lo que quieres ser. Si quieres ser un mecánico, por ejemplo, un mecánico, pues los temas que se van a utilizar van a abordar lo que es el sistema de frenos, el sistema eléctrico, el del motor, en fin. Tiene una serie de temas que al final a la persona que se le está enseñando va a realizar o lo va a utilizar para practicarlo posteriormente como mecánico. ¿Ok? No va a utilizar toda esta información para ser carpintero o para ser abogado y viceversa. Hay cuestiones que son en materia de normativa que la verdad es que una persona que quiere ser un mecánico pues no lo va a utilizar. ¿Ok? En el ámbito de intervención de la didáctica, ¿qué ámbitos va a aplicarse la didáctica? En principio de cuentas, la currícula. Es decir, vamos viendo si por alguna razón, vamos, mejor dicho, como ejemplo, lo que yo hice para esta materia. Tengo que buscar temas, bueno, se hace un plan de estudios relacionado con el tema. Si el tema es didáctica general, yo tengo que generar una serie de temas que se relacionen a la didáctica, de que ustedes empiecen con el concepto y terminen desarrollando algo más específico. Entonces, los temas que se van a seleccionar durante estos 7 semanas, las que yo utilicé, van a estar relacionadas con la didáctica, cómo se emplea, cuál es su distinción con otras cuestiones, o bien qué otros elementos la componen esto que es la didáctica. Y también puede ser en un ámbito no curricular, como la educación informal. La educación informal corresponde a una cuestión en particular, un curso, un taller, una conferencia, en donde no necesitas tener un conocimiento previo, sino que con el simple hecho de que se establezca un tema, ese es el que se va a desarrollar. Me imagino yo que ha sido algún curso en donde te dicen un taller de gastronomía, un taller de cocina, un taller o un curso de cata de vinos, por ejemplo, si te gusta el vino. Si te fijas, esas cuestiones no necesitas una currícula, no necesitas varios temas o haber aprendido varios temas para poder entender. Digo, cuando tomas vino, pues a lo mejor ni vas a entender nada después de 2 o 3, ¿verdad? Pero, ¿mande? El chiste es ir y disfrutarlo, pero al final vas a aprender algo. Por eso se llama educación informal. Porque si bien es cierto, no tiene una currícula, es decir, te digo, no tiene temas a seguir, ese curso que se te va a dar, vas a aprender algo. Hay una educación implícita y tú tienes la intención de ir. Si nosotros vamos a un curso que no sea de la escuela, sino, por ejemplo, un curso, no sé, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta de cursos? ¿O qué te fascina? Una materia. Una materia, ¿no?
Algo que te guste. Si ahorita tuvieras posibilidad de salir de belleza, por ejemplo, de estética. Si te fijas, como tal, la estética no necesita, no sé si necesita cosas. Bueno, vamos pensando en que no hubiera algo más allá. Por ejemplo, ya sé, ahorita que está de moda las uñas. Técnicamente hablando, nomás necesitas material para poder ponerlas y tener esa práctica para darle forma, para pintarla y que no se vea feo y lo que tú quieras. Realmente necesitas saber cómo se creó, por ejemplo, el esmalte, para qué cómo arreglar el aparato para que se le dé forma. Sí, bueno, yo en lo particular diría que no, porque también es buena tu punto de vista. Por lo que, pues si no funciona, lo tiro y compro otra. Pero si tu profesión es la mecánica, pues no puedes tirar el auto. Estaría medio complicado, estaría padre. Y si nos dijeran dónde, mucho mejor, ¿verdad? Pero acá sí puedes tirar esas máquinas y poner otra. Si te fijas, no necesitas una especialización. Solamente te piden algunos elementos o unos materiales para que una vez concluido ese curso, tú ya tengas las herramientas para poner uñas. Ese curso puede durar 1, 2 o 3, pero no está para formación o una educación formal. Es decir, no tiene un seguimiento, pues. E incluso, si tú lo repruebas, ese curso, que muchas veces esos cursos pues, no tienen alguna evaluación como tal, no pasa nada. Lo que importa es lo que obtuviste de ese certificado de ese curso. ¿Ok? A lo mejor nunca tienes el certificado, pero tú supiste cómo hacerle y te ayuda, por ejemplo, para poner tu puesto. O bien para utilizarlo como una cuestión recreativa, como bien comentabas. A diferencia de lo anterior, existe algo que se llama educación formal, que es la enseñanza propiamente dicha, que es la que representa la acción institucionalizada, es decir, a través de una universidad, y que los contenidos son determinados por las autoridades académicas de forma explícita y deben ser asimilados obligatoriamente, fíjate la diferencia de la educación informal, por el alumnado y se evalúa sistemáticamente por especialistas que siguen unas normas didácticas y unos horarios determinados. Aquí ya desde un principio determinamos cómo íbamos a evaluar. No puede ser al final decir, ay, pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que les había dicho que no les iba a hacer examen? Pues ahora sí. Técnicamente hablando, sería injusto para ustedes. La realidad es otra, pero es punto y aparte. Pero para ustedes no sería justo de que si ya determinamos, y aparte de la universidad había señalado que nosotros nos podemos poner de acuerdo para poder evaluar, si al final es de manera unilateral y por parte del profesor, pues no es nada justo. Así también, si bien la enseñanza formal nos va a permitir, si bien no tener la perfección, porque la verdad es que en algunas cuestiones no podemos ser perfectibles, sí va perfeccionándose en cuanto a los temas que se van tratando. Por ejemplo, con ustedes veo algunas cosas y a lo mejor en el próximo cuatrimestre voy perfeccionando, a lo mejor alguna materia que consideraba que era importante, a lo mejor para ustedes ya no lo es y yo tengo que modificarlo para poderlo hacer, pero va de la mano a lo que me dice la universidad, no puedo irme en contra de ello. Y por otro lado, se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y poder pasar a un ciclo a otro. Aquí sí se necesita una evaluación. ¿Cómo se evalúa? Eso depende del profesor. 1 y 2, también hay que determinar qué tipo de evaluación es la más justa. No es lo mismo, y te soy sincero, cómo puedo evaluarte a ti hoy sábado en un programa ejecutivo a algunos alumnos que vienen todos los días de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ellos tienen un sistema educativo un poco más ampliado. Por lo tanto, ellos, bueno, en teoría, no tienen trabajo, no tienen alguna otra cosa, otra cuestión que los pueda distraer más que la pura educación. A ellos se les exige más. Si te fijas, a ellos se les da exámenes, yo les doy más trabajos y yo trato de darle más, darle más forma a
una forma más obligatoria. Contigo en particular no va a ser así. Bueno, no es así porque implica, entre otras cuestiones, tu trabajo, tu familia, y por eso tienes el sábado. O sea, tú estás aquí porque los sábados para ti se te facilita. ¿Mande, perdón? Sí, en este caso, pues sí estás libre en los sábados y por lo tanto, y es el único horario o el único día en donde puedes trabajar. Entonces, o también hacer ejercicios durante toda la semana. Independientemente de cualquier otra cuestión, tenemos que tener esas, ¿cómo le puedo decir? Esas salvedades de una forma u otra con diferentes tipos de alumnos. Pero al final de cuentas tengo que evaluarlos. O sea, tiene que evaluar, ¿para qué? Para saber si funcionó. Porque también eso implica para mí si yo hice bien las cosas. O sea, uno como profesor tiene la obligación de evaluarlos a ustedes para saber si lo que hizo durante todos estos 7 días, 7 semanas, bueno, 7 días por semana, por esas semanas, se cumplieron con los objetivos. Quiero saber si en tu cabeza, bueno, en este caso en tu memoria, se llegó de la información que yo quería darte. Y en ocasiones, para nosotros como profesores es muy simple hacer unas preguntas, las cuales, si las contestas correctamente, yo le voy a darle una calificación. Eso le llamamos indicadores actualmente, y muchos indicadores no corresponden a lo que es la evaluación, porque si por una razón un día antes tuviste, por ejemplo, un accidente o tuviste una eventualidad en donde no pudiste estudiar o porque no pudiste, o no tienes la memoria lo suficientemente fresca para poder realizar alguna actividad, simple y sencillamente vas a reprobar. Y no quiere decir que no hayas aprendido, sino que hay otros factores que se estuvieron interactuando previamente y provocaron que no pudieras hacer el examen. Lamentablemente, actualmente, nuestro sistema educativo así funciona. Le hemos cambiado, sí, pero seguimos teniendo esas evaluaciones numéricas y sobre todo muy rígidas. Afortunadamente, bueno, no sé para ti, pero afortunadamente a mí en lo particular no veo otros tipos de evaluaciones. Las he visto y sobre todo las considero las nuevas, las que yo estoy aplicando, no son nada, creo yo que son relativamente justas, pero sin embargo puede decirme incluso de que, aunque para mí sean justas, a lo mejor para ti no lo son. ¿Ok? Vamos a seguirle. La educación no formal como un ámbito extraescolar. Puede ser de que no tengamos educación estructurada. Si quieres, bueno, no sé si me puedes apoyarme con esta diapositiva. Para cambiarle el también se me está lastimando. Sí, no te preocupes. La educación formal como ámbito extraescolar no se encuentra totalmente. ¿Qué es la que te comentaba? La de los cursos, ¿ok? Está organizada y es susceptible de planificación y tratamiento didáctico que comprende un proceso dirigido a la obtención de alguna aprendizaje. Como también lo vimos, el de las uñas. Representa generalmente actividades de carácter opcional. Como la gastronomía, digo, bueno, que la gastronomía ya es una licenciatura. Un cata de vinos es opcional. Podemos disfrutarlo, pero a lo mejor no es obligatorio. Estaría padre que fuera obligatorio, imagínate, sobre todo en gastronomía. Yo siempre pienso eso. A lo mejor un licenciado en gastronomía va a venir conmigo y va a decir, me va a darme un zapa y decir, no, fíjate, todo lo que dices o lo que piensas está mal. A lo mejor tienen otro tipo de materias, pero yo cuando escucho eso, te soy sincero, y no a manera de burla, sino a manera de como anhelo, que tengan así de cata de vinos, de hotelería. Imagínate que te dijeran, vamos a irnos de excursión a Cancún, porque allá tienen hoteles y lo que tú quieras, y te vamos a enseñar cómo trabajan los de la administración de un hotel. Pues estaría padre. Y eso me imagino yo, creo yo, espero, y anhelo que pase en las licenciaturas de gastronomía. Y pues a mí me gustaría ir, así como de
de tu licenciatura puedes irte a Cancún, a Yucatán, a Veracruz, a Oaxaca, para estar experimentando ese tipo de sabores y también de temas. Okay. Los objetivos... Los objetivos son formulados previamente de forma explícita con una metodología determinada y utilizando medios. Lo que te decía también, de que de las uñas necesitas una metodología. ¿Cómo les vas a enseñar? Hasta con eso, para poder poner las uñas, ¿qué es lo que le vas a enseñar? ¿Qué tipo de uñas se van a poner? ¿Existen algún tipo de acrílico para ciertas uñas? A quienes sí les puedes poner uñas, a quienes no puedes ponerles uñas, a quienes puedes pintarles de un color u otro, o bien hacer combinaciones, utilizar herramientas. Todo eso tiene ciertos objetivos y sobre todo una metodología. No puedes enseñarles desde un principio cómo hacerle dibujitos. No, tienes que enseñarles desde lo básico hasta lo avanzado. ¿Sale? Perfecto. Hay algunas instituciones que son reconocidas. Yo me acuerdo, sobre todo de inglés y de computación, que ya no han salido en comerciales, pero también implica ese tipo de reconocimiento. Aquí había en Aguascalientes una escuela de costura muy famosa, que creo que ya no sé, creo que se llamaba Josefina, algo así, no me acuerdo, pero ¿para qué ignoro? Digo, ¿para qué te digo algo que a lo mejor no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo que era de gran renombre aquí en Aguascalientes en materia de costura. Y también te puedo asegurarte que cuando una persona venía y veía este tipo de instituciones, lo que hacían era, o sea, si tenían el dinero y tenían el tiempo, iban a esa escuela frente a cualquier otra escuela de costura. ¿Por qué? Porque esa era famosa. ¿Va? El que sigue, por favor. Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad. Si te fijas en todos los cursos externos de algunas escuelas o de algunas instituciones, te dan horarios de 7 a 8, de 8 a 9 y así sucesivamente para principiantes, medio y avanzado y todo lo que implica. ¿Sale? Y por último... educativa realizada de manera autónoma. Sí, nosotros podemos entrar a ese tipo de educación hoy o dentro de un mes o dentro de 2 meses y no va a pasar absolutamente nada. Aquí o en cualquier otra universidad, si faltas un día, pues vamos a tener problemas. O si vamos a otro, o vamos, porque ya tiene una estructura. ¿Por qué? Si no cumples con los requisitos o con las materias de un cuatrimestre, no puedes avanzar al siguiente. Aquí sí, bueno, cuando se es educación no formal, puedes utilizar cualquiera de forma indiferente. Puedes incluso decir, no, hasta en febrero doy el medio y hasta dentro de un año el avanzado y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sale? Muchas gracias por la lectura. Finalidades de la didáctica. ¿Para qué nos sirve la didáctica? Tiene 2 finalidades, uno teórico y uno práctico. Hasta suena llega a ser un poco hasta lógico. En la parte teórica, trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos van a permitir y conocer qué tipo de metodología podemos aplicar a un grupo en particular respecto de un tema. Como te comentaba, no es lo mismo en materia de derecho el que estemos viendo normas por ejemplo, a una licenciatura en medicina, en donde lo que necesitan es práctica, o gran mayoría de ellos es práctica. Por eso, después de la licenciatura, tienen creo 2 años de residencia, no me acuerdo, creo que son como 2 o 3, y uno de interno, y luego es interno y luego residente, ya se me olvidó cómo era. Así, interno, luego residente y después se le da la titularidad. Pero necesitan mucha práctica. Y para otros necesitan la teoría. En este caso, el que te decía de los de derecho, es ir adquiriendo la información para posteriormente hacer la práctica. Nosotros, en materia de derecho, primero tenemos todo lo que es la parte teórica y después nos vamos ya sea a prácticas sociales o bien nos volvemos practicantes, pero becarios era la palabra, en algunas instituciones, algunas dependencias, obviamente sin sueldo, lamentablemente acá sí es así, pero vas aprendiendo cómo redactar,
cómo presentar denuncias, cómo llevar a cabo un juicio, o vamos, darle seguimiento a un juicio y, y tener conocimiento respecto a los recursos posteriores al proceso. Y también tenemos la finalidad práctica. Trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza. Una vez que ya tienes la teoría, la vas a poner en práctica. Y vamos viendo si esa en la parte práctica está funcionando o no. Si no está funcionando, le corregimos. A mí me pasa mucho, sobre todo en las clases, perdón, que da mucho calor. En algunas clases lo ves, empiezas a hacer un método didáctico, bueno, un método discursivo, es decir, dices que vas a, bueno, entre el grupo y uno como un profesor va llevando de la mano a lo mejor un concepto, vamos abordando un tema y en ocasiones pues el grupo no está funcionando, a lo mejor se está durmiendo, que puede pasar, y sobre todo en la mañana puede ser, entonces ves eso y lo que haces es cambiar el método. En ese momento les dices, a ver, levántense o hagan algo para que se despierten, o bien presentas algún tema interesante para que todos se empiecen a avivar. Entonces vas cambiándolo. La didáctica va haciendo eso. Tú ya tienes la teoría, ya tienes ciertos métodos aprendidos y posteriormente lo vas a poner a prueba. Bueno, por decirlo de una manera, lo pones en prueba, o lo pones a prueba, mejor dicho, y vas acomodándolo. A lo mejor utilizas 2 o 3 métodos, los vas combinando y te funciona. Y dices, así es como lo voy a hacer. Y de aquí en adelante lo vas aplicando para ese grupo en particular. Es lo que hace la didáctica también. Se trata de provocar en el alumnado su formación intelectual en 2 aspectos. Primero, la integración de la cultura concreta. ¿Recuerdas que al principio te había dicho de que nosotros tenemos que adaptarnos a una sociedad? Lamentablemente, en ocasiones no funciona y pasa lo que te he comentado, pero en general se van dando ciertas herramientas para que al momento de interactuar con las personas allá afuera, lo logres hacer correctamente, y no solamente correctamente, sino que lo hagas de una forma que para ti no te sea tan complicado hacerlo. ¿Cuántas veces hemos visto que a nuestros niños o o algunos niños o algunos alumnos no congenian con todo el grupo? Hay algunos que están aislados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han aprendido cómo convivir. Y no es culpa de ellos, a lo mejor es culpa del ambiente en que se encuentra, algunos factores, y nosotros como profesores, si estamos encaminados a resolver esa situación, realizarlo a través de ciertos métodos. Así como te decía, si hacemos algunas actividades que impliquen jugar entre todos los alumnos, ese niño se va a adaptar y se va a acostumbrar a estar explayando o expresándose, mejor dicho, frente a un grupo. Pero si no le damos esas herramientas, no lo va a hacer. Lo que hacemos nosotros es integrarlo a esa sociedad, a ese grupo. Obviamente existen otras cuestiones externas que provocan incluso algún tipo de miedo. En algunas ocasiones pues, pueden pelear. No digo que sea natural, pero es algo que es frecuente, en donde puede haber incluso choque entre alguna persona u otra por algún tipo de idea. Nosotros como profesores tenemos que discernir cuál es el problema y cómo solucionarlo. Que eso también es algo que uno dice, ay, sí, está bien fácil. No. Por ejemplo, en ocasiones incluso a los papás le reclaman a los profesores porque no hicieron algo o no realizaron algo, cuando realmente puede ser de ambos lados. O sea, uno con la experiencia puede mantener esto en raya o que no vaya a mayores, pero también lo que pueda pasar en la casa o lo que está pasando en la casa, por más que uno trate de solucionar ese conflicto aquí en la escuela, lo sigue viendo en su casa. ¿Ok? Y la otra parte de la formación intelectual es el desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. No todos aprendemos de la misma forma y del mismo tiempo. No sé si, bueno, hay un video donde se le acusa a la educación, está en un juicio.
están en juicio y lo están, está el fiscal destrozando a la educación, al sistema educativo, porque le dice que no todos aprendemos igual. Y es correcto, no todos vamos a aprender igual. Nosotros como profesores, a través de la didáctica, vamos a ir revisando en lo particular. La experiencia nos va a permitir encontrar esos problemas. Pero mientras estamos aprendiendo, pues tenemos que investigar. Y nosotros tenemos que buscar la manera de cómo es que esa persona aprende. ¿Ok? Y resumiendo, asimilar las formas de pensar, de sentir y de actuar. Vemos también cómo hay algunas personas que reaccionan de una forma muy violenta o muy extrema a una situación en particular. Suena muy feo afuera, por ejemplo aquí López Mateos, y algunos se asustan, otros están tranquilos porque ya están acostumbrados a ese ruido, pero en ocasiones les puede provocar algún recuerdo traumático a una persona. Y fue un sonido. ¿Qué tan fuerte y qué tan elevado esté? Eso dependerá mucho la forma en que reaccione la persona. ¿Ok? Bueno, el aprendizaje son los procesos de enseñanza, los procesos de enseñanza y aprendizaje se definen como las interacciones entre los estudiantes y los docentes. La enseñanza, bueno, en este caso hay una interacción. Uno es la parte que se enseña y el otro es la parte que se aprende. El aprender viene de la palabra de apuñar, es decir, ¿has ido a la playa? Ok, sí, lo has hecho. Con la mano está la playa y la agarras. Está la arena mojada y la agarras así. Es apuñar. Es como, sí, se te escurre lo que tú quieras, la sensación. Hay algunos que no les gusta, pero en particular a mí que soy kinestésico, lo agarro y lo disfruto. Sí, hago eso. O por ejemplo, los de Play-Doh, creo que se llama, de colores, la masa esa es una sensación muy, muy gustosa. Para mí es relajante, o cortarla o algo. Pero en particular, el aprendizaje es eso, el aprender, el tenerlo, esto es aprender, o lo estoy agarrando, estoy tomando, en España sería, está cogiendo las cosas, y es lo que vamos a hacer. La enseñanza es de aquí para allá, y el aprendizaje es lo que tú estás obteniendo de lo que yo te estoy enseñando, ¿ok? Tiene que ser de la mano entre dos personas. Obviamente, bueno, de una manera un poco más metafórica, porque obviamente puedes tener a 50 o 60, o como en algunas universidades que tienen hasta 300 personas. Imagínate un profesor que tiene 300 alumnos, así, están hacia arriba, todos agrupados, y con uno que esté hablando, híjole, si yo soy distraído, esas personas a lo mejor, o esos maestros, su forma de tratar a esos 300 alumnos es distinta a lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahorita. Estamos hablando tranquilo, bueno, según yo estoy hablando tranquilo, a lo mejor estoy dejándote sorda, pero y allá sí tienes que hablar muy fuerte, y si alguien está hablando, no se va a escuchar. Entonces, hay una forma de hacerlo. Y la enseñanza se planifica de acuerdo a los planes de estudios. Uno, se basa en necesidades identificadas mediante la evaluación y se concreta mediante la capacitación de los docentes. Si nosotros no estamos capacitados para enseñar, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos el conocimiento, llegaría ahorita en este momento y estaríamos así. ¿Y luego cómo está tu vida? No podría ser. Tienes que tener un plan, una estrategia previa para poder interactuar en estas dos horas. Uno, y dos, que esa información te ayude, porque esa es la intención. No solamente estar hablando, sino también que te ayude a ti como alumna, y que lo aprendas, que lo tengas retenido. El proceso de enseñanza centrada en el estudiante, participativa e inclusiva, necesita del involucramiento de la comunidad a la hora de entregar y apoyar la educación. Si nosotros no, si están mal saliendo. Y mira que yo sí soy muy distraído también.
Es que ellos ya concluyeron su clase, entonces ya lo demás es lo de menos. Por eso siempre pasa eso. Realmente yo trato de salir lo más callado precisamente para que los otros profesores no tengan ese inconveniente. Pero bueno, el proceso, como bien te decía, tiene que ser participativo e incluyente. En ocasiones, bueno, no lo tengo aquí, pero resulta de ser de que a mediados de los 60, si mi memoria no me falla, había una mujer afrodescendiente que se llamaba Vivian Juanita Malone Jones. Por eso le decían Juanita. Resulta ser de que fue la primera mujer en entrar a una universidad. Hay unas imágenes impresionantes como esta mujer, por el simple hecho de ser afrodescendiente, lamentablemente la insultaban, la hacían menos. Es más, tenía que tener seguridad precisamente porque lamentaban cosas. Hay una fotografía en donde va entrando y ella con el porte, con ese porte de madurez, por lo que necesitaban en esas fechas, va así con toda seriedad y hay mujeres gritándole cómo era posible que estuviera entrando a una universidad que era para blancos. Ella no tenía derecho, decían ellas, no tenían derecho de estudiar. Fíjate qué fuerte. Y lamentablemente en los procesos de enseñanza durante muchos años fue así. A ellos no se les daba enseñanza. Por eso te decía y por eso lo he estado recalcando. A ellos se les entendía como un adiestramiento. Eran unos objetos que necesitaba un país y por lo tanto implicaba que se les adiestrara. Y no solamente en algunos países anglosajones pasó. Obviamente estaba en Inglaterra, pasó mucho tiempo, en Sudáfrica ni se diga, también en los estados del norte, pero también aquí en México. Aquí en México las poblaciones indígenas las hemos maltratado a diestra y siniestra y todavía seguimos haciéndolo. Anteriormente casi acaban a los yaquis en el norte, los mayas en el sur. Bueno, prácticamente hay algunos grupos poblacionales que, hay unos grupos en donde son marginados precisamente porque no se comunican como nosotros. Hay 130 millones de habitantes, hay 10 millones de habitantes con algún lenguaje indígena y no les damos chance de educarnos. No somos inclusivos. O sea, se centra en la educación, sí. Hay un tipo de aprendizaje para algunos grupos también, pero no todos. Eso también implica mucho los procesos de enseñanza. También la didáctica nos va a proporcionar metodologías para que aquellos grupos vulnerables que no han tenido esa posibilidad de educarse, lo hagan. O peor aún, no sé si te has visto algunos comerciales en donde, o profesores que se van en bicicleta hasta comunidades lejanas, todos los días salen de su casa a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a una comunidad y enseñar. Eso es amor a la enseñanza que en ocasiones no se nos inculca como docentes. Esa también es otra cuestión que se tiene que focalizar en las cuestiones de proceso de aprendizaje y muchas ocasiones ni siquiera lo vemos. La didáctica dice, pues aquí está la metodología. Ah, sí, pero ¿qué crees? La didáctica no es solamente la metodología, sino es cómo la vas a aplicar y a quién se lo vas a aplicar. Y de a quién se lo vas a aplicar, cuál es la estrategia para que lo entienda. Si yo llego tarde porque está la comunidad muy lejana, pues no voy a tener 2 horas para darles clases. Y esas 2 horas a lo mejor no son suficientes para los alumnos. Hay que hacer estrategias y para eso necesitamos algunos elementos. La educación en el siglo XXI está experimentando desde hace algún tiempo una serie de transformaciones, como lo pudiste haber observado en los últimos 2 años, tanto dentro y como fuera del salón de clases. A pesar de los cambios en el campo educativo, conocer y entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para crear una efectiva acción pedagógica. En ocasiones, el hecho de que tengamos esta interacción virtual provoca que algunas personas, como tienen que estar presentes, no le tomen mucho
mucha importancia a ese tipo de sesiones y simplemente no entran o bien no entienden porque tienen que ver, tienen que escuchar todo al mismo tiempo porque así aprendieron durante mucho tiempo en la escuela básica. Rompes con la pandemia, rompe con esta situación y tenemos que buscar otros métodos. Y esa situación es en donde estamos ahorita en ese acomodo, en esa estira y afloja. Para contribuir a un aprendizaje significativo, que es lo que tratamos de buscar en los estudiantes, los docentes debemos dar respuesta a 3 cuestiones. ¿Quién aprende? ¿Cómo aprende? ¿Y qué, cuándo y cómo evaluar? Si tenemos estas 3 preguntas, a partir de estas 3 preguntas, nosotros podemos hacer nuestra metodología y, por lo tanto, nuestra didáctica educativa. Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje nos ayudará a responder y actuar con este tipo de preguntas. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Probablemente como docentes, en un momento hemos escuchado en educación sobre el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, que va de la mano. Yo enseño y tú aprendes, ¿ok? Pero sabemos que es exactamente, la verdad es que no nos lo han enseñado como tal. Primero, tenemos que definirlo. El proceso de enseñanza, si quieres, ¿me puedes ayudar con esa última? La enseñanza debe ser vista como resultado de una relación personal del docente con el estudiante. ¿Cómo van las clases personalizadas en persona? Muy bien. ¿Cómo vas, María? Pues estamos esperando al especialista. ¿Qué tan grave está? ¿Pero ya salió del hospital? No, sigue internado. ¿La clínica 2? Así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Ahí me avisa ahorita. Sí, ahorita pasa. Si no estoy yo, se lo deja a mi compañero. Sí, es importante eso. Que ahorita va a ser ya nada más para hacer que se alcance a salvar su módulo con estas tres materias. Luego vamos a tener que esperar para retomar. Es lo que le da la oxigenación. Dar todas sus cosas. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Y ya me perdí. Estamos en el último. ¿El docente debe tomar? El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores del estudiante. Sí, es lo que básicamente hemos dicho. Perdón, soy muy repetitivo en estas cosas, pero necesito que se aprenda esa parte de que nosotros tenemos que focalizar nuestro actuar frente a los alumnos con valores y principios. Proceso de aprendizaje, que es la otra parte. De acuerdo con la teoría de Piaget, el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje. Es la manera más de manifestar la inteligencia. Ahí nosotros como docentes, a través de a lo mejor algunos test o algunas habilidades unas competencias para determinar ciertas habilidades, podemos establecer qué tanto ha aprendido el alumno, en este caso el niño, y sobre todo, al momento de evaluarlo, saber si tiene herramientas mucho más avanzadas que otras. Y a partir de allí, focalizarlo de que si está más avanzado, poderle dar otro tipo de herramientas. Hay una película, no me acuerdo qué se llama, sale Chris Evans, donde se queda con su sobrina, y su sobrina es súper inteligente. No sé si has visto esa película, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en la próxima clase te digo de qué trata, bueno, cuál es la película. Pero el caso es de que está en una clase con sus compañeros y ella está aburridísima. O sea, se nota que está así volteando para un lado, para otro, viendo qué, y se enoja la maestra. Dice, pues, ¿por qué no estás prestando atención? ¿Sí la has visto esa? La he empezado a ver, no he terminado, pero sí. Bueno, y si te fijas, esa situación le dice, pues que para ella lo que le están enseñando, híjole, ya lo vivió quizás, o bien se le hace de lo más sencillo que le resulta muy ocioso estar allí. Entonces lo que tienes que hacer es moverla o hacer algo para que esa persona no se encuentre en ese lugar. ¿Cómo?
dándole a lo mejor otro tipo de trabajos, personalizándole la forma en que se va a educar. Yo en la mañana me preguntaba una de tus compañeras respecto a qué hacer en una clase en donde un compañero de un alumno es hiperactivo. Es hiperactivo y me dijo, ya no sabe qué hacer la maestra. Y dije, ¿ya le preguntó a los papás? Me dijo, no. Ah, bueno, le dije, creo yo que tiene por lo menos, me dijo, ¿en qué año está? Le dije, pues, me dijo como en primero. Le dije, creo que debe tener como 6 o 7 años de experiencia los papás de cómo se comporta ese niño y cómo lo va a manejar o cómo lo ha manejado. Le dije muy sencillo. Bueno, yo lo digo como así de, ay, sí, muy sencillo, pero no. La realidad es de que tiene que hablar con los papás para ver cómo ellos, tratan al alumno o al niño para que se pueda focalizar. Si los papás tienen un método o una didáctica para que se encuentre tranquilo en su casa, ese método lo va a utilizar la maestra para poderlo tener al tanto en su salón. Si no lo tiene, la maestra como pedagoga o como licenciada en ciencia de educación tiene los métodos para enseñarle al papá o a la mamá o a los dos o quien tenga su tutoría, para que aprenda a cómo sobrellevar o llevar a desarrollar al alumno a un buen camino, o un camino que sea adecuado para él. ¿Por qué? Porque esas personas, ellos necesitan ese extra de atención. No quiere decir de que sea nada de lo ordinario. Todas las personas, lamento decirte que todas las personas somos ordinarias, solamente que nos pueden pasar cosas extraordinarias o que tenemos algunas cuestiones extraordinarias que los otros no lo quieren ver o no lo han visto. Y nosotros tenemos que, como profesores, hacerles ver a esas otras personas que todos nosotros somos iguales en cualquier tipo de ojo, ¿verdad? Bueno, para no hacerlo más cansado, más cardíaco, resulta ser de que le da no sé si viste esa parte en particular, cómo le pregunta una cosa, una operación matemática elevadísima, y la niña lo contesta. O sea, se tarda un ratito, pero le dice exactamente el número y la maestra se sorprende. Entonces dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo tenerla aquí porque tiene muchas más habilidades o muchas más capacidades de lo que otros compañeros tienen, y sobre todo creo que le está perjudicando. Eso también es lo que tiene que hacer el docente, revisar o tener ese feeling con los alumnos para saber cómo tratarlos y sobre todo cómo encaminarlos a algo que les vaya a llevar a un bien. Bueno, en el proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantean estas teorías son, primero, el encargo del aprendizaje es el estudiante. Lamento decirte que para aprender está en tu responsabilidad. Ahora sí, como diría la canción, está en ti. Tú eres, el alumno es el encargado de saber o no saber. Nosotros, como profesores, te damos esa pauta sobre ciertos temas, pero al final quien va a desarrollar esa habilidad eres tú. La forma en que lo vas a desarrollar eres tú el que le va a dar esa connotación. El que va a utilizar esa herramienta eres tú respecto a lo que te pide la sociedad o lo que tú quieres darle a la sociedad. Si tú no quieres aprender o no quieres tener ese conocimiento, no lo vas a tener. Y si por alguna razón lo quieres utilizar o vas a tener que utilizarlo, replanteo. Si la sociedad te pide que utilices esa herramienta y no lo tienes, vas a tener problemas. En ocasiones pasa, y sobre todo, lo veo mucho como ejemplo en materia de medicina. Si no sabes hacer una cirugía, lamentablemente no vas a servir como médico. Bueno, médico cirujano. A lo mejor un médico ¿cómo se llama? Consulta externa, a lo mejor sí, pero en particular como cirujano no va a ser. Si tú eres abogado y no sabes los procedimientos del litigio, a lo mejor vas a ser licenciado en Derecho, pero no vas a ser litigante. Y no vas a poder ser litigante. ¿Por qué? Porque no tienes los conocimientos.
Tú eres el encargado, bueno, me sentí como de autosuperación, pero uno como persona es el encargado de aprender o de recoger esa información para sí mismo. Y si no quieres tenerlo, pues simplemente pues no lo vas a tener, definitivamente. El aprendizaje de el aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad y secuencia lógica y psicológica. Así como aprendes una cosa, tienes que estarlo utilizando a diario, porque si no te pasa lo que Riley en... ¿Sí viste Intensamente? Ah, Sí. es de la memoria que tiene felicidad, tristeza. Bueno, hay una parte en donde hay como unos trabajadores que tienen así como un tubo que va succionando unas esferas. Y va diciéndole, esto sí lo tiene que retener en su memoria, va quitándole aquellos recuerdos que no necesita. Entonces, así también pasa con nosotros con el aprendizaje. En ocasiones lo tenemos, estudiamos, y si no tiene una relevancia, una trascendencia, para nosotros, no lo vamos a retener. A lo mejor te puede decir, pues sí, alguien me dijo que podía hacer esto y esto y esto, o las ecuaciones. A lo mejor alguien me dijo que era, ¿cómo se me olvidaba? Ya se me olvidó. Había uno al cuadrado perfecto. Trinomio al cuadrado perfecto. ¿Sabes qué es eso? No. Pues yo tampoco. Y según yo, lo vi en la preparatoria. Entonces, si te fijas, pues no lo utilicé durante más de 20 años, creo que no lo voy a utilizar ahorita. Entonces, ¿perdón? No, entonces yo creo que no, a lo mejor no, como no lo voy a utilizar o no lo utilicé, pues lo olvidé. Y por lo tanto, ese aprendizaje no fue aprendizaje, a lo mejor fue una enseñanza, pero que mi cerebro dijo, no lo necesito. Entonces, si es algo que sí vas a necesitar o vas a manejar día con día, entonces eso sí lo tienes que aprender. Y no solamente aprenderlo, lo que te dice el profesor, sino tienes que allegarte a hacer prácticas, a especializarte o obtener alguna información extra que te permita utilizarlo con otras combinaciones de otro tipo de herramientas. Si te va a gustar o te gusta ese aprendizaje o ese tema en particular, te puedo asegurarte que vas a seguir estudiando al respecto. En lo particular, pues te digo, yo tengo así como una afición por la estudiada y no he terminado. Y también escucho podcasts, me fascina la historia, entonces escucho en la historia de México, historia internacional, y cada día aprendo algo más. Que me va a servir, a lo mejor sí, a lo mejor nunca lo voy a utilizar, pero al final de cuentas es algo que a mí me gusta y yo quiero aprender. Por lo tanto, busco la información y la voy reteniendo en mi memoria. Como docente es necesario comprender que el aprendizaje es personal, centrado en objetivos y que necesita una continua y constante retroalimentación. Así también necesitamos hacer este tipo de actividades y también soy muy repetitivo precisamente para que se aprenda. Y al final hay una retroalimentación que corresponde a ver temas generales que ya se han visto o bien se evalúa algún conocimiento en particular. Principalmente, el aprendizaje debe estar basado en una buena relación entre los elementos que participan en el proceso. Si no te caigo bien, que es otra cuestión que tenemos nosotros los docentes, si no le caemos bien al alumnado, tampoco van a aprender. Si yo soy una persona odiosa, así, ya sé que es subjetivo el concepto, pero si vengo aquí y empiezo a hablar y empiezo a decir, ¿saben qué? En la lista, bueno, aquí no tenemos problema, ¿verdad? Pero en una lista, si yo digo a Casarín, por favor, recíteme de memoria el tema sobre la usurpación, el usufructo. Si no me lo sé, yo voy a odiar el tema porque eso me provocó una disminución en mi calificación. Y voy a odiar al profesor porque él me obligó, sí, me hizo ver mal frente a los demás, frente a la sociedad o al grupo en el que estoy, uno. Y dos, me hizo ver como una persona ignorante cuando a lo mejor no lo soy. Repito, en ese momento a lo mejor no estudié por X o Y circunstancia o porque el profesor dijo que no nos dio la instrucción de que estudiáramos.
lo hizo con toda la intensidad, o toda la intención, perdón. Bueno, intensidad también puede ser porque hay algunos que, ay Dios, de provocar algún menoscabo a la persona. Eso también implica que esa persona no aprenda. O yo me acuerdo muchas ocasiones y que me decía mi madre que yo le tenía pavor a mi maestra de primero. Porque se enojaba y me decía cosas y yo, la verdad es que yo ya no quería ir a la escuela. Es un hecho. Es un hecho porque yo lo viví. Según yo lo viví. Y no me acuerdo, pero si mi mamá me lo dijo, pues a lo mejor, bueno, creo yo que sí es cierto, ¿verdad? Pero esa situación me provocó eso, que no quisiera aprender por esas cuestiones. En fin, tiene que haber esa relación, una muy buena relación. Sí, en ocasiones este tipo de relaciones hacen que incluso las 2 horas se vuelan agua, que se va bien rápido ¿cómo se llama? O a lo mejor uno que se apasiona mucho y lo ve muy rápido, porque por ejemplo ya faltan 5 minutos. No sé si eso implica para ti que ya por favor que acabe o que mal que ya se está acabando. Eso también depende mucho de este tipo de relaciones. ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya estamos acabando también. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Siempre estamos aprendiendo de algo o siempre estamos enseñando. Hay una frase que me encanta que dice, no hay persona que no sepa algo que no pueda enseñar. Y no hay persona que sea lo suficientemente inteligente o que sepa lo suficiente para no ignorar algo. Siempre va a haber una persona que te puede enseñar algo. Pero también hay personas que, aparte de todo el conocimiento que existe la posibilidad de que haya algo que no sepa. Si te fijas, hay personas, bueno, en la otra hay personas que se creen ignorantes o se consideran ignorantes, pero a lo mejor hay algo de esa persona que pueda enseñarle a las demás personas. O sea, no puede ser lo suficientemente ignorante para no enseñarle a alguien algo. Y la otra persona no es lo suficientemente sabia, no suficientemente sabia para aprender algo. Si te fijas, siempre hay algo que aprender. Por mucho que queramos, por tener el coeficiente intelectual, no sé cuánto es lo más alto, creo que son 160, es como que un nivel alto. Y no sé si el tope máximo sean 200, pero si supongamos que fueran 200, no hay una persona que tenga 200 de IQ, 1, y 2, que no pueda aprender algo más. Porque pues tanto conocimiento hay como universo. Y hay algunas estrellas que a lo mejor ni siquiera las hemos visto. ¿Ok? Entonces, esa situación es constante y esa relación siempre se va a estar dando durante toda nuestra vida. Así sea el día en que nos toque fallecer, ese día podemos haber aprendido algo. ¿Ok? Por eso no podemos hablar de uno, sino hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de aprendizaje, no, enseñanza-aprendizaje, que la estructura en una unidad de sentido. Siempre va a haber sentido no puede haber una sin la otra, porque si no voy a enseñar nada a alguien si no hay alguien que lo reciba, y viceversa. Alguien va a aprender algo, poquito, mucho, demasiado, pero va a aprender algo de lo que la otra persona está enseñando. ¿Ok? El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales, características de la escuela o aula. Puede ser que el aula se encuentre lo más cercano, por ejemplo, en lo particular, mi escuela primaria estaba a 1 cuadra. Entonces no tenía incluso que agarrar el auto. Salía a las 7 de la mañana para llegar a las 7:30, un poquito antes. Aunque si me distraía con los dulces de los señores que estaban afuera de la escuela, entonces a lo mejor llegaba más o menos, ¿verdad? Pero puede ser que ese ambiente para mí me facilitara el aprendizaje, u otras personas que para llegar a la universidad tienen que tomar 2 camiones, tienen que caminar 1 hora o 2 horas.
ese tipo de situaciones provocan incluso que se pueda dar esa enseñanza-aprendizaje. Porque si llega el niño cansado de estar caminando o que no comió y tuvo que recorrer esa distancia, llega exhausto y no va a obtener o no va a aprender absolutamente nada porque tiene otras cuestiones que tiene que solventar antes de aprender. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor grado dependiendo de la forma en que se relacionan en un determinado contexto. Ya casi terminamos. Nada más y esta diapositiva y terminamos el día de hoy. ¿Te parece? Ok. Al analizar cada uno de estos 4 elementos se identifican las principales variables de influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primero de ellos, el estudiante, tiene capacidad, me refiero a inteligencia y velocidad de aprendizaje, motivación para aprender, experiencia anterior, conocimientos previos, disposición, interés, estructura, y estructura socioeconómica. Todos estos elementos pueden ir variando y dependiendo de estas variaciones, el estudiante va a tener ese tipo de aprendizaje. Lo que te comentaba ahorita, en donde si uno de estos elementos está fallando, va a provocar que el alumno no aprenda. El conocimiento es el significado, valor y aplicabilidad práctica. La escuela, comprensión de la esencia del proceso educativo. Y por último, el docente es la relación docente-estudiante en la dimensión cognitiva, el aspecto intelectual o técnico didáctico. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, y hay un término que me gusta mucho que es el disvacío, vacío con B grande. O sea, lo que vamos a hacer es del vaso lleno lo vamos a mandar al vaso vacío, que en este caso son ustedes. Del vaso de conocimientos lo vamos a vertir hacia su conocimiento para que ustedes esas ideas las tengan presentes y analicen si para ustedes es conveniente o no aplicarlas. ¿Ok? Actitud del docente, lo que te decía, yo vengo con toda la actitud generalmente. Si no dormí estoy así como que medio, pero trato de que mis problemas externos no se vean afectados en la forma en que estoy trabajando. Generalmente trato de ser un poco más cordial, más contento. No sé si te has fijado, bueno, siempre lo hago. Siempre utilizo camisas o cuestiones más oscuras para que se alcance a distinguir. Me va a decirme, profesor, ¿eso qué tiene que ver? Por resulta ser de que si yo me ausento, o sea, si me trajera una camisa amarilla chillona, ustedes van a pensar que el profesor, aparte que está loco, o es muy excéntrico, ustedes se van a enfocar en lo que yo estoy vestido, o cómo estoy vestido, y no van a ver esto, no van a ver absolutamente nada de esto. Entonces trato de traer, por ejemplo, playeras, o en este caso camisas oscuras, que no sean tan llamativas para que... ¿Mande, perdón? Exactamente, que sea lo normal, formal, más o menos formal, pero porque a mí, por ejemplo, no me gustan mucho las corbatas, y fíjate que la abogacía es una de las, como que, es como el uniforme, pero a mí no me gustan las corbatas, y las tengo aquí porque es la presencia. También no puedo venirme así en chanclas porque también vaya a distraer incluso a los alumnos. Van a decir, ¿sabe qué? Prefieren criticarme quizás o bien tomar atención más a lo que yo soy, a lo que implica el ver la clase. Y por último, compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tengo el compromiso de venir todos los días aquí para enseñarles, y eso es de suma importancia para ustedes, porque yo me acuerdo que había profesores que preferían otras cosas a venir a dar clases. No tenían ese compromiso, por lo tanto se traían a un adjunto o traían a un asistente, y esa persona a lo mejor no tenía la práctica, el conocimiento, la experiencia que el profesor que le dijo que viniera y explicara algún tema o alguna clase. También tiene que haber ese compromiso de nuestra parte hacia los demás. Si tenemos algún problema humano, personal, es natural, pero no todos los días, y sobre todo la actitud del profesor es la que va a implicar que se dé este tipo de relaciones. ¿Ok? Me pasé de 3 minutitos, una disculpa.
Bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. Espero...